Bueno, buenos días a todos. En el día de la fecha vamos a presentar este Ateneo Central junto a mis tutores, la Teniente Primero Mancuello Andrea y Hernández Tello Sebastián. Soy el Teniente Primero Médico Matías Castro, residente del Servicio de Cardiología del Hospital Militar Central. Este caso es sobre una paciente mujer de 33 años, de 1,60 m, que pesa 68 kilos y se encuentra cursando la semana 31 de embarazo. Niega factores de riesgo cardiovasculares. De hecho, es una persona que previo al embarazo hacía mucho deporte, hasta corría maratones, y durante el embarazo mismo refiere caminar aproximadamente 2 a 3 kilómetros casi a diario. Como antecedentes cardiovasculares, en el año 2016 concurre a un control médico anual en el cual le auscultan un soplo que ella no conocía, motivo por el cual se le pide un ecocardiograma, que el hallazgo principal fue la insuficiencia mitral severa secundaria a prolapso de A2, que se desconoce el mecanismo, bueno, por el cual era este prolapso, pero que en ese momento se encontraba asintomática, motivo por el cual se tomó una conducta expectante y seguimiento estrecho, hasta que, bueno, comienza a presentar disneas y síntomas de insuficiencia cardíaca y se tomó una conducta quirúrgica. Es así que se llevó a cabo un intento de plástica de la mitral que fue frustra y la cirugía se terminó convirtiendo en reemplazo de válvula con prótesis mecánica, St. número 27, que tuvo lógicamente tiempos de bomba y de circulación prolongada, lo cual dificultó un poco la recuperación. Pero que pese a las complicaciones, que fue insuficiencia cardíaca y episodios de aleteo auricular, evolucionó de forma favorable y se fue de alta con seguimiento por cardiología y recuperación, ¿no? En el año 2017 la paciente se internó, ¿sí? Un poco más de un año después, por insuficiencia cardíaca. La estudiaron, se le llevó a hacer un ecocardiograma transesofágico en el cual se evidenció como positivo trombosis de todo el hemianillo posterior de la prótesis que generaba restricción de la apertura. Esto la llevaba a una estenosis mitral moderada, insuficiencia mitral leve a moderada. Se planificó nuevamente una cirugía, se le recambió la válvula por una prótesis biológica, esta vez número 27. Y fue una cirugía complicada, el postoperatorio más que nada, que presentó bloqueo auriculoventricular de tercer grado, que lógicamente requirió implante de marcapasos definitivo, un DDD. A su vez tuvo osteomielitis del esternón, motivo por el cual estuvo un tiempo prolongado con múltiples esquemas antibióticos, evolucionó de forma desfavorable con shock mixto, séptico y cardiogénico. Em, y por este motivo estuvo en asistencia respiratoria mecánica de forma prolongada, lo cual, como sabemos, en conjunto a todos los mecanismos inflamatorios, la llevó a tener pérdida de masa muscular, bueno, miopatía, lo cual dificultó mucho más la recuperación. Em, Entre otras complicaciones que vamos a mencionar más adelante, a lo largo del caso, cuando revisemos los estudios, la paciente evoluciona con un postoperatorio muy prolongado, pero recuperándose, motivo por el cual se va a un tercer nivel para rehabilitación. Y como otro antecedente también de relevancia, en el año 2024, o sea, a principios de este año, tuvo ablación del istmo cabo-tricuspidio por aleteo auricular atípico, que hasta el momento no volvió a repetir ningún episodio de arritmia. Como medicación habitual, únicamente aspirina y bisoprolol de 5 miligramos. Y la paciente concurre a consulta de forma ambulatoria, derivada por el servicio de obstetricia, en el contexto de que ella está embarazada, ¿sí? Y un embarazo de alto riesgo. Eh, bueno, al examen físico, ella tiene una TEA normal, frecuencia cardíaca también, de 75 latidos por minuto. El examen físico, lo positivo es que tenía un soplo sistólico eyectivo 2 en 6 que estaba en los 4 focos, pero predominaba en el foco órtico.
Resto del examen físico sin particularidades. En el electrocardiograma que se realizó, lo que evidenciamos es que está a ritmo de marcapasos con sensado auricular y captura ventricular al 100%. Y una radiografía de tórax que se realizó previa al embarazo, que bueno, no se repitió por motivos lógicos de irradiación, eh, en la que no tenía particularidades más que todos los antecedentes que mencionamos de la imagen compatible con el marcapasos, los cerclajes de la esternotomía y el anillo de la válvula. El laboratorio no tenía ninguna particularidad, estaba el hemograma dentro de parámetros normales, la función renal, el coagulograma también, y el hepatograma también conservado. Es así que, bueno, para saber dónde estamos parados con esta paciente y poder comenzar un seguimiento, se le realizó un ecocardiograma, ¿sí? Que, eh, bueno, paso a elegir un poco las imágenes, pero desde ya si hay un especialista que quiera aportar, interrumpir y aportar algo, va a ser bienvenido. Pero bueno, vemos a la izquierda un eje, una vista paraesternal, un eje largo, en la que ya como positivo y a grosso modo eh, vemos que la prótesis valvular está en posición mitral, pero que uno de los pilares de la misma se encuentra sobre el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Vemos que en el resto aparenta tener buena función y es llamativo también el ventrículo derecho que impresionaría estar dilatado. A la derecha tenemos la misma vista, pero con color, que también, bueno, es llamativo cómo se genera turbulencia, se ve el aliasing a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Acá podemos ver esta misma vista en un modo M y un zoom a la derecha sobre la mitral y el tracto de salida para tener una mejor vista de cómo es esta protrusión hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y la misma imagen en un color donde podemos evidenciar los flujos turbulentos en los distintos tiempos del ciclo cardíaco. Acá, bueno, un eje corto, también para external, evidenciamos tiene buena función. Mati, en el eje corto, puede ser que se vea un poquito de aplanamiento septal con un ventrículo Sí, derecho un sí, poquito más es agrandado verdad. de lo normal. Es verdad, perdón, lo estaba mencionando, que era en relación a lo que veíamos en la vista anterior. Sí, se ve que el ventrículo derecho está dilatado y tiene un poco de aplanamiento del septum hacia el ventrículo izquierdo. Gracias. Bien. En esta vista apical, en un cuatro cámaras, vamos a evidenciar un poco ya lo que veníamos mencionando y también un poco hablando ya de las cavidades derechas que llamaban la atención en la vista paraesternal, que sí impresionaría estar dilatadas casi en relación uno a uno con las cavidades izquierdas y también bueno, podemos ver el, el cable del marcapasos en el ventrículo derecho que llega hasta la punta. A la derecha que tenemos el color, bueno, se puede ver también en las cavidades derechas que hay poco de insuficiencia tricuspida que después va a ser valorada. Bien, acá cinco cámaras con el color tratando de evidenciar lo mismo del jet eh, a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Acá un poco más enfocado en lo que son las cavidades derechas, sobre todo ahí, en la imagen de la derecha, que ya empezamos a ver la insuficiencia tricuspida que en un principio se informó como secundaria eh, a- a- al cable del marcapasos que le generaba que no coapten las válvulas. Bien, acá ponemos una imagen de las mediciones a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? Donde se ve que levanta velocidades importantes de 3,83 metros por segundo, un gradiente pico de 59 y un gradiente medio de 31.
más mediciones para saber su patrón de relajación y que la aurícula izquierda estaba levemente dilatada. Y un Mati, poco con de la estos valoración. 60, perdón que te interrumpo, con Sí. estos 60 milímetros de mercurio a nivel de tracto de salida, ¿la paciente no tenía síntomas? No, estaba asintomática. Muy bien. Bien. Bien, acá un poco de valoración de la función de las cavidades derechas, por lo que habíamos visto de que estaban dilatadas. La verdad es que la función estaba conservada. Em, y bueno, más mediciones a nivel de lo que es el tracto de salida y la válvula aórtica, que bueno, y de la, perdón, de la insuficiencia tricuspidia que le daba para severa. Pasando al informe, como mencionamos, tiene diámetros del ventrículo izquierdo y espesores conservados, con función también conservada. A nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, los gradientes que más o menos mencionamos. Esto se generaba por el parante de la prótesis que genera obstrucción del tracto de salida. Y se puede evidenciar la prótesis biológica en posición mitral con un gradiente pico de 13 y un medio de 6 y un área estimada de 3,5 centímetros cuadrados. Las cavidades derechas se informaron levemente dilatadas con función conservada y la insuficiencia tricuspidia severa con pesar de 35 milímetros de mercurio. Es importante mencionar que si bien no tenemos los valores exactos, los gradientes que la paciente manejaba previo al embarazo eh, eran muy similares. No levantó mucho gradiente pese a la situación hiperdinámica que genera el embarazo. Bien, y acá abro un espacio para preguntarles si solicitarían algún estudio o tomarían alguna conducta en particular con esta paciente, si alguno quiere aportar. Bueno, si no, paso a la conducta que se tomó en el centro donde esta paciente se, Perdón, se Mati. encuentra. Sí, No, yo me enganché un poco tarde, pero ahí me contaban que está asintomática. Realmente está sí, evaluada que no tiene síntomas, digamos, por una prueba funcional, algo. Ahora igual me dijiste que cursaba un embarazo, o sea que tampoco le podemos evaluar eso, capaz. exactamente. Sí tenemos como referencia que la paciente mantiene la actividad física. Si bien no corre como hacía habitualmente, ella camina por lo menos 2 kilómetros casi a diario. Y es asintomática en el Ay, esfuerzo, digamos. lo que es Sí, interesante es que, o sea, si bien no podemos evaluar esto con el embarazo, que es básicamente una prueba funcional constante, uno pensaría que el gradiente debería elevarse y debería ponerse más sintomática a medida que van pasando los meses. Más todavía acercándose a los últimos meses, a las últimas semanas, que es donde más chances de aparición de síntomas tienen las embarazadas. sí, seguramente el Eh, gradiente aumente o está aumentado por embarazo. No sé qué semana va ahí ahora. Sí, ¿No, no la será semana. que, no será que los gradientes están aumentados ahora con el embarazo y no previo al embarazo ya tenía gradientes más bajos? No, ya se conocía que tenía gradientes elevados posterior a la cirugía, pero siempre se mantuvo asintomática y no empeoraron a lo largo de los años, digamos. Si bien, por lo que nos refirió el equipo tratante, no son los basales, ya desde posterior a la cirugía se encontraban aumentados que le generaban obstrucción del tracto de salida, aumentaron levemente, pero no para generar Y, síntomas. y la dilatación del BD está considerada que es por la insuficiencia tricuspidia que tiene por el cable. Exactamente, y también se asumió en parte a los cambios en el embarazo, aumentos del volumen y demás, como una segunda teoría, digamos, pero sí. Disculpame, yo no pude ver las imágenes que estoy en el subte, pero la obstrucción en el tracto de salida, que era una obstrucción dinámica, ¿qué tenía el tracto de salida? Que no lo vi. Ahí le muestro, Doc. No, Sandra, por lo que vi ahí, no tiene una imagen de obstrucción dinámica. Capaz que es obstrucción fija por la propia prótesis, por eso el gradiente se ve más como
un gradiente de estenosis aórtica que como un gradiente de miocardiopatía hipertrófica, digamos. Poner la imagen del gradiente, si querés. Voy. De todas maneras, estando la paciente asintomática, no le veo ninguna conducta para tomar. Obviamente que controlarla. Si después aumenta mucho el gradiente y se pone sintomática, quizás pensar en metabloqueante. Pero Sí, por el sí, momento no, totalmente de nada. acuerdo. Ahora, la imagen en el 2D, las patas de las prótesis se ven muy metidas, no sé si 4 cámaras, a ver, se ven, 4 o 5. A ver Ahí qué vamos a opinas. cuatro cámaras. Un segundito. Bien. Igualmente, como dijeron, y como muchos dudamos, estaría bueno realmente verla fuera del embarazo, qué gradiente es el que maneja. Si bien se ve claramente que obstruye y que le va a generar algo de gradiente, no sé cuánto el real en un basal, digamos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Y poner pasó. el Mira, modo igual, me y de pone. todas maneras, digo que de todas maneras, supongamos que la prótesis se comporta como obstructiva en una paciente que ya lleva 2 operaciones, con complicaciones de todo tipo en el postoperatorio, la hace la paciente en realidad irrecuperable. ¿Tenés el modo M de la válvula aórtica? Sí, Y que estaba por ahí. Bueno, está bien. Sí, la válvula aórtica está bien, abre bien. sí, sí, sí. Bien, así que repasar alguna imagen más o continúo. No, seguí, Mati. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, en el centro está siguiendo esta paciente teniendo en cuenta también el hallazgo en las cavidades derechas y la presión sistólica estimada de la pulmonar. Como adicional, no, se le solicitó un cateterismo derecho, si bien sabemos que, bueno, al no estar en insuficiencia cardíaca ni sintomática, quizás no es una indicación urgente para hacerse en embarazo, pero bueno, se le hizo, el cual la verdad no tuvo ningún hallazgo patológico, de hecho, las presiones dieron prácticamente normales. No Sí, tenía una cosa que te hipertensión iba a pulmonar. preguntar, Sí. eso, que normalmente nosotros cuando vemos hipertensión pulmonar o presión sistólica del ventrículo derecho, diría, muy aumentada, lo que solemos hacer es intentar calcular las resistencias pulmonares por eco, ¿viste? Que la verdad Claro. que tenemos bastante buena correlación con el cateterismo derecho y si, sobre todo si tiene algo de insuficiencia pulmonar, le podemos calcular la presión pulmonar media. Y eso nos Claro. ayuda, porque a veces vos haces un eco y tiene 80 milímetros de mercurio como presión sistólica del ventrículo derecho, y por ahí las resistencias no están por debajo de 240, 200. Claro, sí, totalmente. De hecho, hubiera sido ideal para evitar invadir a la paciente en la situación actual. Y algo que me parece interesante también, estos pacientes tienen mucha posibilidad de hacer hemólisis por Ujú. el gradiente tan aumentado a nivel del tracto de salida. Yo quizás le hubiera pedido parámetros de hemólisis, porque bueno, eso sería una indicación obviamente de prácticamente de finalización del embarazo. No sé si le pidieron. Bien, no, en este no, no tenemos esos valores, pero bueno, sí es verdad que hubiera sido eh, lo ideal tenerlos. Bien. Bueno, con esta paciente la conducta que se planteó es más o menos como el doctor Cañas nos mencionó hace un ratito. Una paciente joven con una válvula protésica que está cursando la semana 31 de embarazo, siendo asintomática, con obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Se la presentó en un Ateneo multidisciplinario, en conjunto cardiología, cirugía cardiovascular y obstetricia. Y teniendo en cuenta que bueno, fue un embarazo planificado, es decir, la paciente estaba asesorada, sabía de los riesgos, se encontraba asintomática, se planteó un seguimiento estrecho semanal, una conducta expectante y control de cerca, digamos.
Y al día de Te hago hoy, una pregunta, ¿sí? perdóname, disculpame que te interrumpa. Ustedes discúlpame que yo a veces interrumpo así medio bruscamente porque estoy en la calle y no veo mucho. ¿La señora ya tenía un hijo? ¿Había tenido ya algún embarazo a No, término? no, no, Ah, la primera vez. Bien. Bueno, actualmente la verdad es que la paciente está en semana 36 y esto es bastante reciente, eh, y continúa asintomática con un adecuado control y crecimiento fetal. Se le realizó una ecoscopía en el último control con el cardiólogo que midió un gradiente pico de 55 y gradiente medio de 29. Eh, Así que se continúa con la misma conducta que al momento. Y es así como pasamos a la revisión bibliográfica, utilizando este caso como disparador de algunas dudas que se nos plantearon. Como una breve introducción, hablar un poco de las enfermedades cardiovasculares en el embarazo. Me parece interesante repasarlo porque se encuentra en aumento, ¿sí? Esto puede deberse a que la edad de embarazo es cada vez más tardía. Eh, Hay un claro aumento en nuestra población de los factores de riesgo cardiovasculares y comorbilidades. Y es muy importante conocerlos porque las complicaciones maternas en el embarazo relacionado al cardiovascular son predictores de la salud cardiovascular de la paciente a futuro. Breve repaso de los cambios hemodinámicos. En el embarazo se genera un aumento de la volemia de aproximadamente un 50% ya hacia la sexta semana de gestación. Hay un aumento de la masa eritrocitaria que genera una anemia relativa porque no se compensa con la síntesis de hemoglobina, lo que conlleva a un aumento de la frecuencia cardíaca de forma compensadora. A su vez, las resistencias periféricas disminuyen, esto en gran medida a una vasodilatación periférica y también por el lecho vascular de la placenta, que es muy grande, y esto da como resultado caída de la presión arterial. El gasto cardíaco aumenta, ¿sí? De un 30 a un 50% ya hacia fin del segundo trimestre, como mencionó uno de los doctores. Es esperado que con todo lo mencionado, hacia el final de, el embarazo, eh, los síntomas empiecen a aparecer o a empeorar en pacientes como la nuestra o similares. Hay aumento también de la presión venosa periférica, lo cual genera edemas, lo cual si uno no está muy atento puede generar confusión en una paciente como la nuestra, pensar que son síntomas normales del embarazo y ser alguna complicación de su obstrucción del tracto de salida. Y también es importante mencionar que al momento del trabajo de parto, ¿sí? Con las contracciones uterinas, está descrito que se libera aproximadamente 500 mililitros de sangre a la circulación con cada contracción, lo cual resulta de nuevo en un aumento brusco de la TA y el gasto cardíaco. Pero bueno, ¿qué sabemos acerca de las prótesis valvulares y el embarazo, ¿no? Es importante quizás organizarnos y mencionar algunos ciertos pilares para poder abarcar todas las variables posibles, ¿sí? Y valorar frente a qué paciente estamos, qué prótesis tiene, cuál es su riesgo materno-fetal, ¿sí? Ya sea por lo cardiovascular o por otras comorbilidades. Plantear un adecuado seguimiento y con controles, si es que la paciente no requiere ningún tipo de internación. Evaluar cuál es el tratamiento anticoagulante, si es el caso de una prótesis mecánica y lo requiere, o de si hay que plantear profilaxis de endocarditis al momento del parto o de la cesárea, y eventualmente tratamiento de los síntomas si apareciera, ¿no? Nos vamos a basar un poquito en el consenso de enfermedades cardiovasculares y embarazo del año 2023 de la Sociedad Argentina de Cardiología.
haciendo principalmente una mención sobre el embarazo y las prótesis biológicas y mecánicas. Es importante ya empezar a tener en cuenta esto desde el momento en el que a una paciente joven se le va a tener que hacer un reemplazo de válvula. No hay dudas de que en una paciente joven como la nuestra, la prótesis mecánica es la principal indicación por su duración. Eh, pero bueno, eh, como ventajas y desventajas de cada una, la prótesis biológica tiene menores riesgos en el embarazo asociados a eventos tromboembólicos y a la anticoagulación. ¿Sí? En ese sentido es mucho mejor, pero sabemos que duran menos y el embarazo genera una situación de deterioro acelerado de la prótesis. Eh, Como mencionábamos, el hecho de que requiera anticoagulación en un estado protrombótico como es el embarazo hace que sea difícil el manejo del mismo, por lo tanto aumenta el riesgo tanto de sangrado como de no entrar en un rango adecuado y sufrir eventos tromboembólicos en el caso de las prótesis mecánicas. Y además esto genera un riesgo también en el feto, ya sea de muerte fetal o de hemorragias o alteraciones en el desarrollo secundario a teratogénesis, ¿no? Em, pero bueno, esas son las principales cosas a tener en cuenta cuando estamos frente a una paciente que va a requerir un reemplazo de válvula o que ya lo tiene. Después, en cuanto al riesgo materno-fetal, eh, en la actualidad se usa como principal una escala de riesgo de la Organización Mundial de la Salud, que se modificó por última vez en el año 2018, en el cual tiene en cuenta para estadificar a las pacientes distintos tipos de enfermedades cardiovasculares y en base a los grupos en los cuales se encasilla a las mismas, poder estimar una tasa de riesgo de eventos, ¿no? Y bueno, acá vamos viendo que pacientes con prótesis mecánica ya entran en una clase 3 de riesgo, eh, que es bastante elevado, ¿sí? Ya obstrucción del tracto de salida es alto riesgo, ¿sí? Clase 4 con una elevada tasa de eventos de un 40 a un 100%. En cuanto a la hipertensión pulmonar, de cualquier causa, es el mismo grupo. Y en cuanto a las arritmias, un poco más leve, ya es el grupo 2, ¿sí? Un leve aumento del riesgo. Bien, y una vez con la paciente enfrente y estadificado su riesgo y sabiendo si tiene una prótesis, por ejemplo, mecánica, ¿cómo hacemos perdón, el manejo de la anticoagulación? Sabemos que el beneficio demostrado previniendo eventos tromboembólicos relacionados a la válvula fue demostrado con los fármacos antivitamina K, ¿sí? Estos tienen un relativo menor riesgo de sangrado y mayor protección para la trombosis, pero como dato no menor, en las primeras semanas de embarazo, sobre todo en la semana de 6 a 12, tienen un mayor riesgo de embriopatía y fetopatía, es decir, de generar malformaciones tanto faciales como esqueléticas a nivel del sistema nervioso central y también de riesgos de sangrados del feto. Eh, Estos efectos son dosis dependientes, lo cual plantea una dificultad porque sabemos que en el embarazo no solo hay alteraciones hemodinámicas, sino también de la síntesis de proteínas y usos de los cofactores, como las vitaminas, que pueden dificultar el que la paciente entre o no en el rango de anticoagulación. Por ende, requeriríamos quizás un aumento de dosis de las warfarinas y esto se asociaría a un mayor riesgo de complicaciones para el feto. La otra opción es usar heparinas de bajo peso molecular o no fraccionadas. Estas, al tener un manejo
más estricto o más certero, pueden tener un menor riesgo de sangrado que los acenocumarínicos, pero lo que tiene es que se hace más dificultoso y hay mayor riesgo de eventos de trombosis de la válvula. Eh, Como otro defecto, si se quiere, de este grupo de fármacos, eh, sabemos que la enoxaparina, por ejemplo, se ajusta a función renal y que además necesitamos hacer un seguimiento estrecho con el factor anti-10 activado. Eh, y bueno, es indicación de estos fármacos usarse cuando, como mencionamos previamente, la dosis de los antivitamina K son muy elevadas, más de 2 miligramos diarios en acenocumarol y más de 5 miligramos en la warfarina. Eh, Al día de hoy no hay una estrategia ideal para la anticoagulación. Esto se va evaluando según el riesgo-beneficio para la paciente. La guía de la SAC del 2023 nos deja este esquema, en donde en pacientes con dosis bajas de antivitamina K se puede hacer eh, básicamente seguimiento con los anticoagulantes vía oral, y a partir de la semana 36 se rota ya a heparina de bajo peso molecular, y 36 horas previas al parto se debe internar y suspenderse la anticoagulación teniendo previamente bomba de infusión de heparina. Y en el caso de las pacientes que sí requieren altas dosis de anticoagulante viral, directamente se recomienda rotar eh, al, a la anticoagulación subcutánea, seguimiento estrecho y bomba de heparina al final del embarazo, suspendiéndolo unas horas antes del parto. En cuanto a la profilaxis de la endocarditis infecciosa, eh, el embarazo no está incluido dentro de los grupos de recomendación para hacer profilaxis previa a los procedimientos. Sin embargo, estamos hablando de que son pacientes que sí entran dentro del grupo de riesgo en el que hay que hacer profilaxis, porque estamos hablando de embarazadas con prótesis valvulares. Ahora, no hay otra cosa descrita en el embarazo. Se continúa indicando para los procedimientos odontológicos, ¿sí? Como manipulación periodontal o gingival, y no hay evidencia a favor de que esto genere un beneficio en el parto o en la cesárea. Queda de evaluar según cada caso individual, ¿no? Bueno, esto es un cuadrito, un breve repaso de las indicaciones ya conocidas de la profilaxis antibiótica con pacientes con prótesis. Bien. ¿Y qué tenemos de las pacientes con obstrucción del tracto de salida, una válvula protésica y en el embarazo? Bueno, la realidad es que como no es algo que pasa habitualmente y suele ser secundario a una técnica en la cirugía, no hay algo establecido en una guía. Lo que sí podemos hacer es extrapolar nuestro caso a otros similares, y así que traigo un case report, ¿sí? De una paciente de 26 años, un embarazo de 12 semanas, que presentaba disnea al esfuerzo. Le hicieron un ecocardiograma en el que vieron que en la válvula mitral tenía un tejido accesorio en la válvula mitral anterior, que esto le generaba obstrucción del tracto de salida con un gradiente al esfuerzo de 30 milímetros de mercurio. Lo que se hizo con esta paciente para poder apoyarnos quizás en la experiencia de otro centro fue tratamiento con beta-bloqueantes y manejo del volumen con diuréticos de manera muy estricta, tratando de evitar la sobrecarga, pero también desprecargar a la paciente, que bueno, sabemos que es mal tolerado. Tuvo un seguimiento clínico mensual y de esta forma llegó a término sin complicaciones. Otro case report, esta vez es de una paciente de 27 años con embarazo de 9 semanas que como antecedentes cardiovasculares ya se conocía con miocardiopatía hipertrófica, había presentado disnea al esfuerzo, motivo por el cual fue medicada, ¿sí?
con betabloqueantes, con eso resolvió. Y al momento del embarazo, obviamente, por el estado de hiperdinamia, aumentaron los gradientes, levantaba mucho gradiente y estaba asintomática. Em, Se le hizo un seguimiento clínico mensual y ecocardiograma y Holter, ¿sí? Porque tenía palpitaciones. em, y se le tuvo que ajustar la dosis de tratamiento y hacerse controles más frecuentes porque posteriormente se volvió más sintomática. Es decir, que con este caso vemos uno que evolucionaba quizás de una forma más esperada, ¿no? Poniéndose más hiperdinámica a lo largo del embarazo, aumentando más los gradientes, aumentando los síntomas pese al tratamiento instaurado y cómo hubo que ajustarse en ese contexto a hacer controles más frecuentes y ser un poco más agresivo con el tratamiento. Y bueno, las guías, no tenemos una tan reciente que nos aporte mucha información sobre el manejo de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Quizás esto, la guía de la SAC carece un poco. Por eso, haciendo una revisión de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2018, ¿sí? El tratamiento de enfermedades cardiovasculares durante el embarazo, podemos ver, hablando de la miocardiopatía hipertrófica, que es, si se quiere, una situación similar dentro del orden de frecuencia, va a ser la que más vamos a encontrar, ¿sí? Una en cada 1000 embarazos, ¿sí? Esta se relaciona a un aborto espontáneo un 15%, una necesidad de aborto terapéutico por descompensación de las pacientes, más riesgo de nacimiento de bebé muerto, ¿sí? O nacimiento prematuro. Lógicamente, a mayor riesgo mayor síntomas previos al embarazo, mayor riesgo de cardiovascular en el mismo. Eh, Establece esta guía que debería hacerse un seguimiento trimestral cuando hay una clase 2, es decir, un riesgo leve, y mensual ya a partir de riesgo clase 3, cuando empieza a ser más elevado. Sí, no hace mención a con qué estudios debería seguirse y con qué frecuencia, queda lógicamente a- a criterio y basándose en las guías que hablan de miocardiopatía hipertrófica en este caso, que no son en situaciones de embarazo. Eh, pero sí hace mención que si la paciente tiene antecedentes de arritmia o muerte súbita en algún familiar y presentó palpitaciones o síncope en el embarazo, inmediatamente esta paciente debe internarse y realizarse estudios y un seguimiento estrecho con monitoreo. Bien. Y en cuanto al tratamiento farmacológico de la obstrucción del tracto de salida, lo que recomienda esta guía es no suspender el tratamiento beta bloqueante si es que ya lo traía, o iniciarlo al comienzo de los síntomas, valorar la anticoagulación en casos de fibrilación auricular y en el caso de que no se responda al tratamiento beta bloqueante en las arritmias, tener en cuenta el verapamilo, que si bien tiene mayor riesgo estratogénico, hay que tener cuidado, bueno, siempre con monitoreo fetal, ¿no? De no generar un bloqueo auriculoventricular al feto. Bueno, siempre evitar la hipovolemia, que es mal tolerada. No hay contraindicaciones para que el parto sea por vía vaginal en los casos de bajo riesgo. Sí está recomendado que sea cesárea en obstrucciones del tracto de salida graves, pacientes anticoaguladas o con insuficiencia grave. Estos motivos lógicos porque básicamente son maniobras de Valsalva constantemente, lo cual va a empeorar eh, la obstrucción. Y también se recomienda que se tenga especialmente cuidado en la administración de anestesia epidural y la oxitocina, ¿sí? Que deben hacerse de forma lenta y a dosis bajas por el riesgo de hipovolemia que está generando. Bien, y por último, en cuanto al manejo de la insuficiencia cardíaca, si es que una ya se presentara, bueno, es importante verlo ya desde una consulta pregestacional, ¿sí? Asesorar a la paciente sobre los riesgos si es que ya venía con insuficiencia cardíaca o medicada para la misma, ¿sí? Controlar los factores de riesgo,
tanto previo como durante el embarazo, y adecuar el tratamiento. Acá sí, la guía de la SAC del 2023 nos recomienda tener un ecocardiograma previo y durante el embarazo, con otras pruebas como el ecocardiograma, prueba de esfuerzo si puede ser tolerada previa al embarazo, laboratorio y entre otros estudios de rutina, y un seguimiento multidisciplinario. Ahora, ya cuando la paciente se presenta embarazada con insuficiencia cardíaca aguda, es indicación de internación en unidad coronaria, monitoreo materno y fetal estricto. El objetivo terapéutico es lograr una estabilidad hemodinámica que permita mantener una seguridad tanto para la madre como para poder llegar lo más avanzado del embarazo posible para evitar prematuridad o complicaciones neonatales. Y en caso de shock, se debe iniciar inmediatamente vasopresores e inotrópicos y finalizar de urgencia el embarazo. Todo esto es el manejo que nos recomienda la guía del 2023 de la SAC, ¿no? Bien, acá de forma esquemática, el algoritmo con lo que mencionábamos recientemente, si tenemos una paciente que está compensada o descompensada, y eh, las pautas que tenemos que tener a manejar, tanto el reposo como optimizar los tratamientos, ¿sí? Con la precarga y la poscarga. Ahora vamos a repasar cuáles son los medicamentos que está permitido usar. Y tratar obviamente las causas de descompensación asociadas, si es que hubiese, como arritmias, hipertensión, tromboembolismo pulmonar y demás. Valorar siempre la viabilidad del feto porque esto nos permite saber si podemos adelantar la finalización del embarazo, evitando así complicaciones en la madre, y si el feto no es viable, tratar de continuar lo máximo que se pueda el embarazo, siempre y cuando no suponga un riesgo también para la madre. Esto también, de la misma guía de la SAC, ¿sí? ¿Cuáles son los fármacos que están permitidos y están contraindicados? ¿Sí? En rojo podemos ver directamente cuáles son los que están contraindicados, ¿sí? Desde ya los IECA, ARA2, aspirina, sartán, espironolactona y las warfarinas deberían evitarse, pero bueno, en rojo sí contraindicados. Ya el resto, si bien no son 100% seguros, son bastante bien tolerados y van a ayudar siempre al manejo de estos cuadros clínicos. Así que como conclusiones, sabemos que la enfermedad cardiovascular en el embarazo se encuentra en aumento. Esto es importante tenerlo en cuenta para estar siempre preparados porque podemos recibir en cualquier momento una paciente que vamos a necesitar sí o sí individualizar y adecuar nuestras conductas a cada caso en particular. ¿Sí? Es muy importante la consejería, eh, sobre todo en cualquier instancia, ya sea previa o durante el embarazo, porque es lo que va eh, a prevenir, si se quiere, o en lo que podemos mejor trabajar haciendo prevención para no llegar hasta las complicaciones, ¿sí? Eh, por enfermedades cardiovasculares en el embarazo. Y esto lo logramos, bueno, como mencionaba, optimizando los hábitos, cuidados y, bueno, medidas higiénico-dietéticas en general, ¿no? Eh, Al día de hoy, para muchas de las patologías que se pueden presentar, carecemos de algoritmos y guías, eh, por lo cual apoya más a la idea de individualizar, ¿no? Cada paciente. Eh, Esto también nos permite que a veces podemos frenar la pelota y ver la paciente, entenderla como que es una situación transitoria, el embarazo, en la que no es subasal, como puede ser el de alguna de las pacientes que mencionamos en los case report, ¿sí? Y que podemos ser conservadores sin tener que llegar a instancias invasivas para la paciente que pongan en riesgo también la vida del feto. Eh, pero bueno, la conclusión es que podamos hacer un seguimiento adecuado, tanto anterior como durante y posterior del embarazo, ¿sí? No perder de vista a estas pacientes y ver cómo evolucionan en el posterior al embarazo, porque va a tardar meses en volver a un estado normal, ¿sí? Y es importante ver
que vuelva a un estado basal y no quede con con alguna complicación en su salud cardiovascular. Eso es todo, muchas gracias.